Bienvenido a Tecnautis. Entonces, si ha estado en el canal, es posible que haya escuchado o visto mi historia de actualización de NAS, que ha transcurrido desde hace mucho tiempo. E intentamos convertir este susto NAS en un SST NAS de edición de vídeo. Pero en realidad hubo algunas complicaciones. Pero en este vídeo de hoy, lo actualizaremos aún más y finalmente finalizaremos la actualización de la red. Justo después de que terminemos este segmento de patrocinadores. ¿Busca una forma económica de obtener una licencia de Windows? Consulte Hookies a través de los enlaces en la descripción del vídeo. Asegúrese de utilizar el código TN20 para obtener un 25% de descuento. Utilice su método de pago preferido, incluido PayPal o BankCard. Ve a tus pedidos y copia la clave. Pegue la licencia en la configuración de activación y listo. Esta licencia es para Windows 10, pero puedes actualizarla a Windows 11 de forma gratuita. O puedes comprar la clave de Windows 11 Pro en su lugar. También ofrecen licencia de Microsoft Office 19. Utilice el mismo código TN20 para obtener un 25% de descuento. Consulte hookies.com en la descripción del vídeo a continuación. Entonces, antes de comenzar a construir el NAS y colocar discos duros y demás, quiero explicar qué está sucediendo actualmente en mi sistema de red y cómo esta actualización realmente me ayudará y por qué estamos actualizando y qué está pasando. Básicamente. Entonces esta es la configuración actual. Tengo la PC de edición principal aquí, que tiene LAN de 2,5 GB y 10 GB integrada en la placa base. Luego tenemos un enrutador Wi-Fi al que realmente entrará Internet, ya sabes, y proporciona Internet por cable o inalámbrico a todas las cosas. Luego tenemos el NAS anterior principal, que es el Asus Locker Store 4. Y tenemos unidades de expansión conectadas a él, pero están conectadas a dos puertos LAN de 2,5 GB. Luego tengo otro NAS de 1 GB que tiene diferentes propósitos. Y en realidad está fuera de línea en este momento porque no tengo mucho acceso a él. No necesariamente necesito esos archivos allí, solo para ahorrar algo en la factura de electricidad. Luego tengo mi PC secundaria. Entonces esa es la PC que está ahí abajo y que estoy usando. Y están todos conectados entre sí. ¿Y cómo se conectan entre sí? Es a través de estos interruptores aquí. Tengo dos conmutadores de 2,5 GB y están conectados entre sí con dos cables. Y en un momento verás por qué. Entonces el interruptor a través de dos de los cables, lo que en realidad me dará una velocidad de 5 GB en total, porque el otro NAS de aquí está conectado a allí y a allí. Y porque básicamente tenemos esta PC y el NAS conectados a dos cables de 2,5 GB y bueno, puertos o conexiones es la palabra correcta. Y cuando habilito SMT a través del software del NAS, puedo obtener velocidades secuenciales de hasta 5 GB por segundo a través de esa PC hasta ese NAS. Y ahora en el NAS, en realidad hay cuellos de botella, que son los discos duros porque los discos duros solo alcanzan aproximadamente 300 MB por segundo como máximo. Pero la velocidad de 5 GB es en realidad mayor que eso. Entonces, los discos duros son, ya sabes, el factor limitante. Pero también tienes algunos SSD NVMe. Pero los estoy usando como caché, ¿verdad? Almacenamiento en caché de todos estos allí. Por eso, ya sabes, esta conexión está completamente saturada a 2,5 GB, porque constantemente utilizamos muchos archivos grandes desde este bit de aquí a la PC principal. Y luego, a veces, edito miniaturas o algo así en la otra PC que está en este NAS al mismo tiempo. Esta otra PC tiene un puerto de 2,5 GB y está conectado allí. Y luego tenemos el Wi-Fi, que está conectado allí. Y como pueden ver, muy rápidamente, todos estos puertos de 2,5 GB han sido ocupados y todo está conectado. Ahora, la actualización que vamos a hacer es agregar este tipo aquí, que es Asus Locker Store 6 Gen 2. Pero este tiene dos puertos LAN de 2,5 GB como el primero, excepto que hay algunas unidades más que puedes colocar allí. Además de 4 ranuras NVMe. Pero lo que haremos es sacar la tarjeta NVMe y colocar esta tarjeta aquí, que en realidad nos da un puerto de 10 GB y 2 ranuras para unidades NVMe. Además tenemos un conmutador de 10 GB. Esto es de TrendNet. Y esto en el momento en que yo, en realidad, ya sabes, adquirir este fue uno de los mejores y más asequibles que pude conseguir porque, ya sabes, ahorrar dinero siempre es bueno, ¿verdad? No estoy seguro del precio en este momento, pero dejaré todo de lo que hablo en la descripción a continuación. Así que esto es lo que va a pasar. Básicamente, ahora vamos a agregar el conmutador de 10 GB aquí. Y ahora tenemos 8 puertos allí.
hay 10 gigabits de velocidad. Son 4, 5, 6, 7, 8. Y luego tenemos el nuevo NAS aquí que tiene un puerto de 10 gigas allí. Y este tiene 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y eso ahora estará conectado a esta LAN de 10 gigabits. Y obviamente ahora vamos a tener uno de estos puertos en el 2,5 gigabits ahora conectado al otro conmutador para que todo pueda comunicarse entre sí. En lugar de que estos 10 conciertos vayan allí ahora, estos 10 conciertos irán allí, dejando un lugar vacío allí, al que nos conectaremos allí. Ahora también podríamos conectar 2 de estos en esto. Y más adelante podríamos actualizar a un SMT de 10 gigabits, lo que significa que si voy a colocar una tarjeta de red allí y tengo 2 pods de 10 gigabits aquí, ambos. Y luego, si conecto ambos a ese conmutador de red de aquí, obtendré una velocidad teórica de 20 gigabits del NAS o algo así. Tengo algo en proceso. Asus también tiene la tienda Flash NVMe, que realmente podríamos usar como un NAS de edición allí. Y sería una locura si pudiéramos hacer eso. Así que este concierto de 10 aquí tiene algunos espacios y opciones vacíos. Y ahora con estos 2,5 gigas, todavía lo conectaremos a los primeros conmutadores porque no necesitamos ninguna conexión porque son solo 2,5 gigas. Entonces ahora puedo elegir. Entonces, los dispositivos que necesitan solo 2,5 gigabits o menos de ancho de banda, podemos conectarlos a estos conmutadores más pequeños. Pero luego, el NAS rápido y las PC de edición, simplemente los conectaremos al conmutador de 10 gigabits. Y luego podemos hablar con el NAS muy rápido y obtener velocidades máximas de lectura y escritura secuencial de 10 gigabits por segundo, que cuando trabajamos con el NAS, ya sabes, pocos dispositivos o pocas piezas al mismo tiempo, luego los 10 gigas. Es realmente importante. Además, si desea transferir archivos a ese, también es importante. Ahora comencemos con esta tarjeta de 10 gigabits, porque aquí es donde las cosas se ponen muy interesantes. Entonces quitaremos el disipador de calor. Los tornillos están muy apretados. Y para usar los SSD allí, usaré el Solidime P44 Pro y estas son las unidades de 2 terabytes. En total, tendremos 4 terabytes. Los ejecutaré en RAID 0, lo que significa que obtendré el doble de rendimiento de lectura, pero la mitad de rendimiento de escritura. Te explicaré esto ahora, si no sabes qué significa RAID y estos. La instalación, por cierto, es muy sencilla. Lo conectas allí y luego lo despliegas y hay como un clip de 2 listas que simplemente hará eso. Además, estas unidades Solidime P44 Pro solo tienen los chips en la parte superior. No hay nada debajo, así que no tengo que preocuparme por enfriar la parte inferior porque la parte superior es la que enciende el disipador de calor de esa manera. Vamos a lograr esto. Simplemente colóquelo en la parte superior. Vuelva a colocar estos 2 tornillos. Quiero explicar cómo funciona este almacenamiento como RAID 0. Básicamente, lo que tendremos aquí son los 2 SSD NVMe. Bien, y en total, lo que obtendrás serán 4 terabytes porque son 2 más 2. Pero por la forma en que se escriben los datos en él, en realidad vas a escribir algunos de los datos en el primero. Digamos el dato A, ¿verdad? Algunos estarán aquí y otros aquí y luego los datos B como si algo más estuviera aquí. Entonces los mismos datos serán 7. Entonces tendrás que dividirte entre ellos. Aún obtienes la misma capacidad máxima. Pero la única desventaja es que no tendrá ninguna redundancia. Entonces, si una de estas unidades falla, eso es todo. Todas las unidades van a fallar y usted dirá, ¿por qué querría hacer eso? Así que aquí está la razón. De hecho, voy a crear estas 2 unidades en RAID 0, ¿verdad? Esto me dará el mejor rendimiento como velocidad de lectura y escritura aleatoria. Entonces, todos los archivos pequeños y lecturas aleatorias que realmente me interesan, porque si lo estoy, tengo un montón de pequeños activos, como muchas imágenes pequeñas y muchos archivos pequeños por todas partes y tal vez usando esto. 4 terabytes incluso como unidad de proyecto, se crearán muchos archivos pequeños aleatorios. Archivos de caché temporales, cosas temporales allí. Pero quiero leerlos lo más rápido posible. Y las velocidades de lectura aleatoria de estos Solidime C44 Pro son una de las mejores del mercado, como en mis pruebas, incluso mejores que las del Samsung 990 Pro en algún momento.
Además, su especificación escrita de terabytes también es más alta que la de Samsung, lo que significa que podemos trabajar con archivos un poco más grandes, lo que puede manejarlos un poco mejor. Pero voy a crear una copia de seguridad redundante de toda esta unidad de 4 terabytes en un NAS o una PC o disco duro separado en otro lugar donde todo esto se guarda en otro lugar diariamente o unas cuantas veces al día, lo que significa que no es necesario preocuparse por la redundancia de esto porque se soluciona en otro lugar. Lo que almacenaré allí son todos los B-roll que usaremos en todos los diferentes videos, además de las miniaturas y cosas así. Así es como vamos a usar eso. Ahora, también podría usar estos dos SSD como almacenamiento en caché para algunas de estas unidades. Pero debido a que no estoy usando sitios web o algo que esté ejecutando, el almacenamiento en caché realmente no me dará el mejor rendimiento. En términos de mi flujo de trabajo, quiero algo como, ya sabes, realmente rápido, etc. Además, te estarás preguntando, espera un segundo. En realidad, estas son ranuras Gen 3, pero tienes unidades Gen 4 allí. Sí, las velocidades de lectura y escritura secuenciales. No voy a obtener las velocidades Gen 4, pero recuerden, en realidad estamos limitados por este módulo de 10 gigabits. Entonces eso no importa de todos modos. Ahora saquemos estos SSD de aquí. ¿Recuerdas estos de Seagate? En realidad, estos son firmware compatibles con este porque son unidades un poco más antiguas y simplemente no pudieron descifrar el firmware con este que mencioné en el vídeo anterior. Así que vamos a volver a colocar discos duros allí, que serán estos discos NAS Seagate Iron Wolf. Estos no son discos profesionales, por lo que en realidad tienen una velocidad un poco más lenta. Pero la idea principal aquí es conseguir más almacenamiento, no necesariamente el más caro, pero sí el más caro. No necesariamente la velocidad del almacenamiento en términos de la base del disco duro, la base 6. Entonces 6 por 4 más ejecutarlos en RAID 5. Voy a obtener 5 de 6 unidades de capacidad, lo que significa que obtendré 20 terabytes de almacenamiento adicional, lo cual me alegrará mucho. Ahora, antes voy a colocar los discos duros, porque eso hará que el NAS sea muy pesado. De hecho, voy a deshacer esto e instalaremos el puerto de 10 gigabits aquí dentro. Entonces tienes estos 3 tornillos de atrás, quítalos. Y ahora la cubierta se desliza así como así. Y ahora, esencialmente, con estos 2 tornillos sueltos, esto literalmente salta así. Y lo que haremos aquí atrás, también quitaremos estos tornillos. Ahora esto, se quita la tapa trasera. Y si volvemos a colocar esto, podrán ver que también hay un orificio para tornillo. Entonces esto entra. ¡Boom! Vuelve a aparecer. Y luego ahora usando el mismo tornillo allí. Y ahora podemos volver a poner la tapa en la parte superior. Bien, ahora quitemos estos SSD y luego coloquemos los discos duros allí. Entonces, este hardware NAS ya está listo, y me gustaría que Shuster hiciera algún tipo de sistema de liberación rápida para los discos duros, porque atornillar esto lleva mucho tiempo, especialmente si necesita mantenimiento, digamos que un disco se va, quiero colocar otro rápidamente. Ojalá hubiera una manera más sencilla. Y el cambio es bastante simple, en realidad. Hay un solo cable de alimentación catalítico habitual en la parte posterior. Entonces, la fuente de alimentación está en realidad adentro, creo que en algún lugar por ahí. Y luego tenemos 8 puertos aquí en el frente, todos ellos de 10 gigabits. Y aquí hay un ventilador en uno de los lados. Eso está en el lado derecho, si miras desde el frente. Y luego una rejilla al otro lado por donde saldrá el flujo de aire. Y en la caja hay algunos clips. Entonces, si desea colocarlo en el bastidor, también puede hacerlo, dice aquí, montable en bastidor. Así que ahora instalémoslos donde están los otros elementos de red y NAS. Bien, al poner el interruptor allí, al enchufarlo, me doy cuenta de que el ventilador incluido en el interruptor hace mucho ruido. ¿Puede usted escuchar esto? Es tan ruidoso. Y lo desconectaré aquí ahora. Bien, en realidad solo hay 2 conectores allí,
lo que básicamente significa que es solo vivo y neutral, básicamente lo que entra en esto porque es un ventilador de CC. Simplemente va a la misma velocidad todo el tiempo, algo así como algo industrial. Y si está en un estante en algún lugar de otra habitación, está completamente bien. Pero en realidad voy a cambiarlo por este ventilador Noctua NF A4X20, que es del mismo tamaño, pero es mucho, mucho más silencioso. Así que escuchen la diferencia de esto. El ventilador Noctua está ahora al 100% de velocidad. No puedes oírlo. Y esa es la razón principal por la que necesitamos cambiarlo, porque no puedo tener este ventilador allí porque el interruptor estará en la misma habitación donde estamos filmando. Entonces aquí está la diferencia de estos fanáticos. Puedes ver que el ventilador Noctua tiene más aspas que el industrial. Y el industrial es de 0,2 A y el de Noctua es de 0,05 A, lo que significa que el industrial es en realidad 4 veces más potente. Pero lo que más busco es tranquilidad porque creo que todo estará completamente bien. Tierra Noctua en el lateral. Eso es lo que nos gusta ver. Conectemos esto. Aunque se trata de un conector PWM, los dos últimos conectores solo suministrarán energía al ventilador. Y eso es suficiente lo que necesitamos. Pero el interior es bastante sencillo. Tienes una pequeña placa base con algunos disipadores de calor. Aquí están los controladores de interruptor o lo que sea. Y poca fuente de alimentación. Ya sabes, la energía va a la placa base, los interruptores en el costado, los enchufes en el costado aquí y eso es todo. Y eso fue muy simple. Recomiendo encarecidamente realizar el intercambio del ventilador cuando obtenga este interruptor, si tiene el interruptor en su habitación. Entonces ha pasado mucho tiempo. Como puede ver, hemos pasado muchos meses, pero finalmente tengo un NAS Sustolocker Store de sexta generación 2 funcionando y tengo el rendimiento que deseo. Tuve algunos problemas con el rendimiento y siempre que tienes un problema en el mundo de las PC, la mayoría de las veces lo que sucede es que el problema es mucho más simple de lo que piensas. Empiezas a pensar, oh no, está pasando algo muy complicado. Pero la cuestión es algo muy simple. Y te mostraré cuál fue mi problema. En la parte anterior del vídeo, recordará que utilizamos estas unidades Solidion P44 Pro de 2 TB. Estas son increíbles unidades Gen 4 y una velocidad asombrosa. Realmente, generalmente una de las mejores unidades Gen 4 que puedes conseguir. Y si observa la lista de compatibilidad real de sustos sobre lo que podemos obtener allí, entonces, como puede ver, hay una versión de 2 TB de Solidime, pero es P41 Plus. El P44 Pro aquí solo tiene 1 TB. Entonces, aunque lo veas en la lista de compatibilidad, pensarías, bueno, sí, si 512 GB funcionan, 1 TB funciona y 2 TB seguramente también funcionan. Pero ahí es donde estaba el problema. La versión de 2 TB no funcionó del todo. Bueno, en realidad funcionó, pero en general solo obtuvo velocidades de lectura y escritura de unos 500 MB. Esto no es ni mucho menos lo que debería ser. Y le di dolor de cabeza a Marco por escribir desde un susto tratando de descubrir qué estaba pasando. Él hace lo mismo, coloca diferentes NVMe y obtiene resultados similares. Pero había diferentes sistemas operativos, diferentes sistemas. Pensamos que tal vez la NIC no estaba funcionando porque no pudimos ver ningún cuello de botella en ningún hardware. ¿Y qué estaba pasando? Y luego pensamos, bueno, probemos diferentes SSD. Y luego probamos el grupo de equipos SSD Create Classic. Y estos son uno de los SSD Gen 3 de gama baja que puede conseguir. Muy asequible, mucho más barato que el P44 Pro en algunos casos. Dejaré ambos vinculados en la descripción a continuación. Entonces tomamos 2 de estos, los pusimos allí y luego hicimos la prueba. Y obtenemos prácticamente el doble de velocidad que con el Solidime P44 Pro. Y decimos que esto no tiene ningún sentido. Pero aquí se explica lo importante que es tener un SSD NVMe validado que pueda haber allí, especialmente cuando trabaja con unidades NAS, porque puede haber algún tipo de lo que sea, un error aleatorio o algo sucediendo en algún lugar que no es exactamente lo mismo. Aunque la versión de 1 TB fue validada, puedes ver que en la lista allí, la versión de 2 TB no lo fue. Y como puede ver, no lo estamos logrando a toda velocidad. Entonces, a veces, cuando desea gastar más, es posible que no obtenga un mejor rendimiento. Y vale la pena ir mucho más abajo, ya que está validado, es simple y simplemente funciona, como puede ver en este caso.
Y ahora les mostraré los resultados de las pruebas, pero quería mostrarles esto primero. Entonces estamos en esta PC. Es posible que hayas visto la construcción de este usando la placa de Gigabyte Z690 Aero, que tenemos una Ethernet de 10 gigabits en la parte trasera. Entonces Ethernet está conectado al conmutador de 10 gigabits que me viste configurar antes. Y luego, desde el interruptor, hay otro cable que viene detrás de esto aquí. Y aún no he puesto la funda porque estaba probando estos M2. Y cuando descubrí que funcionaban, quise hacer el vídeo al instante. En primer lugar, necesito mostrarles cómo se configura esto. Tengo el almacenamiento aquí en esta tienda AC2 Logitech 6 Gen 2. Y pueden ver que tengo las 6 bahías instaladas aquí. Y estos son los discos duros que instalamos anteriormente. Y de hecho, llené por completo los 18 terabytes al principio de este vídeo, porque pensé que necesitaba algo de almacenamiento. En realidad, está completamente lleno. Como puedes ver, solo quedan 687 gigabytes, que serán como quizás 2 videos, quizás un vídeo. Y luego esto también está lleno al 100%. Entonces, todos los discos duros son básicamente solo material de archivo que están allí. Pero luego los SSD M2 en la parte superior son el volumen 2. Y como puedes ver, estoy escuchando el volumen 2 en la radio. Lo que significa que deberíamos obtener incluso más rendimiento del que obtendríamos sin incursiones desde allí. Pero RAID 0 nos dará un mejor rendimiento de lectura cuando realicemos escrituras aleatorias en el lector, porque los datos se dividen entre 2 unidades, si eso tiene sentido. Entonces RAID 0 nos dará un rendimiento un poco mejor. Pero solo quiero mostrarles la actuación ahora mismo. Tengo ese SSD de prueba. Eso está en esa unidad SSD NVMe. Y luego, si tomamos otra carpeta aquí, por ejemplo, tengo el SSD de prueba. Entonces tengo el SSD de prueba aquí, por ejemplo, de escritorio, y estamos ejecutando el 99 Evo de Samsung en el escritorio. Así que vamos a tomar este archivo de copia aquí, lo llevaremos desde el NAS a través del conmutador hasta el escritorio. Y echemos un vistazo a la velocidad de lectura. Estamos leyendo archivos 1,1 GB por segundo, no gigabits, gigabytes por segundo. Bien, eso es súper rápido. Como puede ver, archivos de 163 GB, archivos de 173 GB. Estamos copiando unos 2 minutos, 30 segundos, tal vez incluso menos. Eso te muestra la velocidad de Ethernet de 10 gigabits. Como puede ver, creo que el máximo teórico de Ethernet de 10 gigabits es de 1250 megabytes por segundo. Así que aquí tenemos un poco menos, pero todavía está muy cerca del ancho de banda máximo teórico allí. Así que leer archivos de él es absolutamente asombroso. Ahora escribamos algo en estas unidades NVMe. Entonces voy a tomar este archivo del escritorio. Son 35 gigabytes. Y lo copiaremos en el NAS. Y puedes ver, mira esos 930 megabytes por segundo. Y poco a poco se mantendrá allí y poco a poco irá disminuyendo y luego se mantendrá aproximadamente entre 700 y 800 o entre 700 y 900 megabytes por segundo. Ahora bien, ¿por qué está bajando la velocidad? Porque en realidad se trata de una carga de trabajo que requiere mucha CPU y de un solo subproceso. Entonces, ahora la CPU que está dentro de este NAS, una vez que el reloj de impulso, ya sabes, disminuye, su velocidad disminuirá. Así que este archivo de 37 GB prácticamente no redujo la velocidad en absoluto. Estamos copiando unos 900 megabytes por segundo, lo cual es absolutamente asombroso. Entonces, si escribimos algo en él, digamos que tomas el metraje y lo ingiere, puedes obtener velocidades muy rápidas. Digamos que no tenemos una tarifa sobre el volumen. Entonces, si vas al administrador de almacenamiento, tomaremos el volumen. Tomaremos el volumen 2 y eliminaremos el volumen 2. Todo irá. Bueno, entonces simplemente estamos eliminando el volumen 2. Va a desaparecer por completo. Y ahora vamos a crear un nuevo volumen y una configuración avanzada a continuación. Entonces ahora JBOD no hay tarifa. Están todos juntos, como agrupados. Así que no hay despidos ni tarifas. Por lo tanto, no obtenemos ninguna ventaja de ninguna velocidad adicional o de velocidades más bajas. Volumen 2 allí. Ahora está construyendo el archivo del sistema allí. Lo hará bastante rápido. Lo que quiero mostrarles también es una diferencia entre el NAS de 10 gigabits y el de 2,5 gigabits. Si tomamos este aquí, este es nuestro otro NAS, el de 4 bahías que solo admite Ethernet de 2,5 gigabits. Y si tomo algo de allí, llevemos este archivo desde ese NAS. Y luego vamos a poner esto aquí en este escritorio.
Si voy a pegarlo, podrán ver que solo estamos copiando aproximadamente 250 megabytes por segundo de eso. Y aunque el ancho de banda teórico del tipo Ethernet de 2,5 gigabits puede aumentar un poco más, eso es lo que realmente vamos a obtener. No vamos a conseguir nada más que eso. Y si digamos que también estamos copiando un archivo en ese NAS 200C, estamos obteniendo velocidades 4 o 5 veces más rápidas en Ethernet de 10 gigabits o NAS de 10 gigabits aquí con esos NVMe. Obviamente, el rendimiento de la unidad también importa. No vamos a escribir 10 gigabits ni 800 megabytes por segundo en estos discos duros. Eso no es posible. Pero ese es el beneficio híbrido de tener algunas unidades rápidas. Si solo quieres usar algo que sea rápido allí. Sí, ya está todo construido. Ahora simplemente no hay ninguna redada. Veamos si estamos escribiendo algo diferente. Y como puede ver, escribimos en él los mismos 900.800 megabytes por segundo, entre 800 y 900 a veces bajan un poco. Como puedes ver ahora con JBOD, nuestras velocidades brillantes no son tan estables. Como que sube y baja, sube y baja, sube y baja. Hay una ola más grande que en RAID 0. Pero todavía entre 700 y 800 megabytes por segundo o entre 700 y 900 megabytes por segundo. Eso es muy bonito. Ahora intentemos copiar ese archivo desde el NAS hasta aquí. Ahora aquí se ve el beneficio de RAID 0 en el rendimiento de lectura. Entonces, digamos que tenemos algún tipo de archivos allí que son archivos de nuestro proyecto o algunos activos. Puedes ver que cuando los apilamos para agruparlos en uno solo vimos 770 o 780 megabytes por segundo de lectura de voz que no son particularmente rápidos. Éramos 200 megabytes más rápidos en RAID 0 porque éramos RAID 0 y podíamos leer archivos de ambas unidades al mismo tiempo. ¿Estoy satisfecho con el rendimiento de este NAS? Creo que es absolutamente sorprendente tener una opción híbrida aquí donde podemos colocar algunos activos rápidos en las SSD NVMe. Podemos conseguir Ethernet de 10 gigabits. Y, por último, tenemos una conexión mucho más rápida que la velocidad de 2,5 gigabits, especialmente si trabajas con archivos grandes como creador. Cuando tienes videos y fotos u otros archivos, puedes leerlos mucho más rápido. Así que tengo 2 de estos clásicos de T-Create ahí. De hecho, tengo 6 en total. Hay algo por publicar y quiero agradecer a Team Group por enviarlos porque tenemos otro proyecto por publicar. Hay algo de Asus llamado Flash Store NAS. Todos los NAS NVMe. Y estoy muy entusiasmado con eso porque podría llevarlo a otro nivel completamente nuevo. Así que tendremos que suscribirnos si quieres ver eso. Bueno, el NAS funciona. Todo está bien ahora. Es hora de empezar a usarlo. Gracias chicos por mirar. Adiós.